Muy bien, hermanos, muy buenas tardes. Vamos a dar inicio a la sesión de preguntas y respuestas. Queremos en principio pedirles disculpas. Ha llegado una infinidad de preguntas y por algunas situaciones hemos tenido que sintetizar algunas preguntas, y también si la pregunta de usted no es respondida, esperamos, hermano, que no se sienta mal, pero hemos tratado de condensar algunas preguntas y también dar prioridad a algunas preguntas referidas a la conferencia, ¿no? Muy bien, vamos a empezar, hermano Ariel. Vamos a empezar. Dice la primera pregunta para el pastor Sugel Michelén. Si el Espíritu Santo obra en los incrédulos para salvación, ¿por qué no obra en todos? Porque el Señor es soberano. Dice en Juan capítulo 3, y es el texto que vamos a ver esta tarde, el Espíritu sopla donde quiere y como quiere. Entonces, en ese sentido, la obra de salvación, ¿pueden ayudar con el micrófono un poco? Tiene mucho brillo. ¿Eso suena mejor? 1, 2, 1, 2. 1, 1, 2, 1, 2. 1, 1. ¿Cómo se llama este juego? 1, 1, 1, 2. ¿Se oye? La Trinidad. No se oye. ¿Se oye? No se oye. 1, 1, 2. ¿Y ahora? Ahora sí. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Aló. 1, 1, 1. ¿Sí? Ok. Que repita la pregunta, dice una hermana. Si el Espíritu Santo obra en los incrédulos para salvación, en algunos incrédulos para salvación, ¿por qué no obra en todas las personas? Otra vez, vuelvo y repito, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo obran juntos en la salvación de los pecadores. La Biblia enseña que la elección es particularmente la obra del Padre. La muerte en la cruz es evidentemente la obra del Hijo. No fue el Padre que murió, no fue el Espíritu. Y la obra del Espíritu es aplicar con poder el Evangelio en aquellos que el Padre eligió y por los que Cristo murió. Así que la razón por la que no obra en todos es porque hay una voluntad única en las tres personas de la Trinidad. Ellos obran en conjunto. Ahora bien, cuidado, hermanos, con no ver al pecador como si fuera una víctima de la elección. ¿Qué quiero decir con esto? Que no estamos hablando aquí de que hay personas que se quieren convertir, pero Dios le está impidiendo que se conviertan. No, lo que aquí tenemos es a un montón de personas que todos merecen ser condenados, que ninguno quiere la salvación, y Dios soberanamente, por una razón que no conocemos, decidió obrar en unos y no en otros. Esa razón está en Dios, no en nosotros. Es decir, no es que Él vio nada en nosotros que sea diferente a cualquier otro inconverso. Pablo dice en Efesios capítulo 1, versículos 5 al 6, que es por el puro afecto de su voluntad. Cuando dice por el puro afecto de su voluntad, es que no hay nada allí que entre en juego que no sea el afecto de la voluntad de Dios. Dios hizo las cosas como Él quiso, por una razón que está en Él y que no conocemos. Entonces el Espíritu Santo obra en aquellos que el Padre señaló desde antes de la fundación del mundo, y no en los demás. Esa es la razón bíblica.
Muy bien, continuamos. Pregunta para el pastor Sergio. ¿Cómo actúa la soberanía de Dios en la voluntad del hombre? La repito, ¿cómo actúa la soberanía de Dios en la voluntad del hombre? Aló. Bueno, la voluntad del hombre está esclavizada de su naturaleza. El hombre es pecador y su voluntad está ligada al pecado. Así que el hombre en su voluntad, en su decisión, solo puede hacer aquellas cosas que corresponden a su naturaleza. Si su naturaleza es pecaminosa y corrompida, en su voluntad las decisiones que él van a tomar van a ser conforme a su naturaleza. El Señor Jesús enseñó eso en Mateo cuando dice: el árbol malo da frutos malos. No puede el árbol malo dar frutos buenos. Entonces, cada hombre en su estado natural, en su voluntad, está esclavizado al pecado y solo puede hacer pecado. Todo lo que hace es pecado. El hombre en su voluntad y en todo lo que hace no puede no pecar. Pero cuando ese hombre pecador recibe la influencia del Espíritu Santo, el Espíritu Santo transforma su naturaleza. Cambia su naturaleza, cambia su ser interior. Eso es lo que conocemos como regeneración. Da una nueva vida a ese ser muerto, y ahora ese ser muerto que por naturaleza, cuya voluntad estaba esclavizada al pecado, ahora él cambia su inclinación, cambia sus deseos, cambia su voluntad, y antes que ni podía ni quería hacer lo bueno, su voluntad es liberada de esa naturaleza corrupta y ahora él quiere hacer lo bueno y puede hacer lo bueno. Entonces, la forma como el Espíritu Santo obra en la voluntad del hombre es liberándola de la naturaleza corrupta y dándole la capacidad de hacer el bien, lo que no podía hacer antes. Y esto lo hace por el poder del Evangelio. El Evangelio se predica, el Espíritu Santo regenera, la naturaleza es cambiada, la voluntad es cambiada. La Escritura dice: Dios pone el querer como el hacer. Y ahí el hombre puede volverse de su pecado, ver la gloria de Cristo, ser una nueva criatura y ahora sí, hacer el bien libremente. Antes de conocer a Cristo y el Evangelio, la voluntad del hombre es esclava del mal. Ahora, dice Jesús, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Ahora la voluntad puede hacer el bien. Aunque no de manera perfecta en esta vida, pero la voluntad es hecha libre para hacer la voluntad de Dios y seguir a Cristo. Bien, tercera pregunta, Pastor Edgar. ¿Cómo podemos volver a realizar las cosas espirituales con aquel compromiso que antes teníamos, ya que por alguna causa hemos dejado aquel compromiso? Por ejemplo, de un misionero, menciona aquí que este hombre era un misionero, pero por causa de una enfermedad, él dejó aquello, aunque no se apartó de la iglesia, pero continúa. ¿Cómo él puede volver nuevamente a las misiones y tener ese compromiso con el ministerio? Bueno, una de las cosas que tenemos que entender, creo, es que la vida cristiana consiste en una nueva vida, y de eso hemos hablado en esta conferencia un poco, que somos resucitados. Cuando somos resucitados, llegamos a tener una nueva vida. No es un arreglo solamente al ser humano, sino se trata de una nueva vida. Cuando recibimos esta nueva vida, nosotros empezamos a hacer las cosas de acuerdo a esta nueva vida. Y generalmente, así debería ser el proceso de un cristiano verdaderamente convertido, es que su pasión empiece a crecer en vez de decrecer. Lo que debería suceder en un cristiano que verdaderamente ha sido convertido, un autor decía, Jerry Cross se llama él hacía unos dibujitos de una cruz, ¿no? Él decía, el creyente que recién se ha convertido ve una cruz, para él es grande, para el siguiente año es más grande y para el otro año es más grande. Quiere decir que la pasión por Dios, el compromiso con el Señor, tiene que ir en ascenso.
Ustedes recuerdan a C.S. Lewis cuando allá hay un león, ¿no?, que se llama Aslan. Este león es casi del tamaño de una niña en uno de los capítulos en el libro. Al siguiente año, Aslan está más grande, pese a que la niña ha crecido, y ella piensa que ahora va a ver al león un poco más chico, porque ella ya creció, ya no es una niña, pero ella ha crecido, pero el león está más grande que ella. Ahora, el significado de C.S. Lewis con esto era decirles a todos que cuanto más tiempo pasa, Cristo más grande es para uno cuando se ha convertido verdaderamente. Cuando no ha habido una verdadera conversión, generalmente, a veces es una emoción lo que ha sucedido en nuestra vida, eso va decreciendo. Y con el tiempo uno va teniendo menos compromiso con Dios, y llega un momento en el que uno vive de nostalgias de una espiritualidad antigua. Y ahí está la gente que dice, ¿no?, cuando yo conocí al Señor, yo iba a la iglesia todos los días, hacía esto, oraba, y piensan que eso realmente era verdadero cristianismo, y probablemente haya sido solo emoción, porque la vida nueva crece. Lo que es algo fantasma, vamos a decir, algo que no ha ocurrido, va a empezar a morir de a poco. Entonces, lo que yo diría en este caso es que lo más seguro es ir a los pies de la cruz. No pierdes nada, ¿no? Si uno se ha dado cuenta que ya no hay nada de esa pasión, de ese amor hacia el Señor que lo consumía el día que ha escuchado el Evangelio, lo más sano es ir y reconocer al Señor y empezar de nuevo, ¿no? Porque una de las razones por las que nosotros hablamos, creo, bastante acerca de la oración confesional no salva. Y a veces hasta eso se puede volver un eslogan nada más de discurso. Tiene que haber una explicación lógica detrás de eso. O sea, no les decimos a todos una oración no te salva solo porque les decimos, o porque esa fórmula nos salva. Hay gente que se ha salvado orando esa oración, verdaderamente. Pero en lo que debemos nosotros, ¿cómo les puedo decir?, hacer descansar nuestra fe, es en lo que viene después, la evidencia de una verdadera conversión. Y la evidencia de una verdadera conversión es la santificación. Si ocurre en mí la santificación, el crecimiento en mi pasión por Dios, mi compromiso con el Señor, hasta lograr ver una visión completamente diferente de la que tenía antes, entonces ha sucedido el nuevo nacimiento. ¿Cómo sabes que un bebé está vivo? Si respira, si crece. Entonces eso es lo que tiene que suceder. Entonces, con el hermano, bueno, pueden haber habido miles de casos justificados inclusive en algunos, pero si una pasión, un amor por el Señor empieza a morir, probablemente nunca nació de nuevo. Gracias. Yo quiero recomendarle al hermano que hizo la pregunta, el pastor Sugel tiene una serie en la página de su iglesia que se llama La decadencia espiritual, las causas, los síntomas, los remedios. Le recomiendo ampliamente que escuche esa serie. Y quiero ser claro en el tema de que a veces ocurre que pasamos por un tiempo de frustración espiritual, ¿no? Entonces ese tiempo es corto, generalmente es una batalla fuerte entre mi fe y lo que estoy viviendo en ese momento, pero realmente tú puedes ver la batalla. Pero si yo me he dejado, digamos, a la incredulidad por algo que ha sucedido, probablemente eso es evidencia de que nunca he conocido al Señor. Y quiero usar la palabra probablemente, porque en estos asuntos no existe algo definitivo. No puedes decir, él no era salvo, por eso sucedió esto, o era salvo, no. Dios y cada uno sabe lo que pasó realmente en ese momento. Pero, Pastor. Este tema es muy importante. Y puede haber personas aquí que ahora mismo, en este momento, se estén diciendo, entonces, ¿seré yo creyente o no? Ahora yo no sé lo que soy. Bueno, si esa es tu situación, muy brevemente, te tengo una buena noticia. Si tú eres un creyente,
que has decaído en tu fe, lo que tú necesitas es volver a Cristo en arrepentimiento y fe. Si tú eres un incrédulo que por años pensaste que eras creyente y no lo eras, lo que debes hacer es venir a Cristo en arrepentimiento y fe. En otras palabras, este quizás no es el momento para averiguar lo que eres. Este es el momento para venir a Cristo en arrepentimiento y fe. Entonces ven a Cristo y después averiguamos cuál era tu condición. Pero ven a Cristo en arrepentimiento y fe. Amén. Gracias. Muy bien, continuamos. Esta es una pregunta que, bueno, hicieron varios, pero hace la siguiente relación, ¿no? Si un creyente, ¿no?, ya sea hermano o hermana, tiene familiares incrédulos, ¿no?, ya sean padres, hermanos, o tal vez también su propio esposo o esposa, ¿cómo puede hacer para obedecer a Dios cuando esto causa problemas en su casa? Es decir, no le dan permiso para asistir a la iglesia o hacer otras actividades, ¿no? Lo que pasa es que ahí depende mucho de quién estamos hablando, porque, por ejemplo, si es una esposa, es una adulta, y ella puede actuar como una adulta. Si es un hijo menor de edad, la situación cambia. Ahora, definitivamente el Señor nos advirtió de antemano que nosotros íbamos a tener problemas en casa. En Mateo capítulo 10, el Señor dice claramente en el versículo 20, el hermano, versículo 21, el hermano entregará a la muerte al hermano y el padre al hijo, y los hijos se levantarán contra los padres y los harán morir. Y más adelante, no penséis, versículo 34, que he venido para traer paz a la tierra. No he venido para traer paz, sino espada, porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre, bueno, este no es tan raro, a la nuera contra su suegra, y los enemigos del hombre serán los de su propia casa. Entonces, ¿cómo debe actuar un creyente? Debe ser fiel a Dios, no importa las consecuencias. Ahora, la manera en cómo eso se va a llevar a cabo depende de cada cual. Por ejemplo, si es una esposa y el esposo le dice, no vayas a la iglesia, probablemente esa esposa va a tener que decirle con todo respeto, mi amor, yo lamento que tú me pidas eso porque yo debo estar sometida a ti y yo quiero obedecerte y honrarte en todo, pero yo debo obedecer a Dios antes que a los hombres. Pero si es un hijo menor de edad, probablemente la situación sea diferente. Entonces ahí cada cual va a tener que reaccionar de alguna manera distinta. Pero yo creo que una cosa importante es que nuestros familiares incrédulos deben ver que en nosotros el cambio fue para bien aún de ellos mismos. Porque una cosa es obedecer a Dios, otra cosa es ser desagradables con nuestros familiares. Y yo recuerdo cuando yo me convertí al Señor, que lamentablemente yo no supe, sobre todo con mi mamá, no supe hablar de la fe en una forma correcta. Y lo que hacía era agredirla con mi forma de predicar. Gracias al Señor, el Señor es tan bueno y misericordioso que mi mamá se convirtió a pesar de eso, con el tiempo. Pero realmente ahora, si yo tuviera el conocimiento que tengo ahora, probablemente le hubiera hablado a mi madre con más respeto y le hubiera hablado con más amor acerca del Evangelio. ¿Algo más que añadir? Algo añadido tal vez a la pregunta, viene esta pregunta siguiente que dice, Pastor Sergio, cuando predicamos el Evangelio, ¿debemos poner la verdad sobre el amor o el amor sobre la verdad? Lo uno no puede ir sin lo otro. Deben estar siempre juntos. La verdad debe ser dicha con amor. Hay momentos en que la verdad va a ser ofensiva y molesta para las personas que la están escuchando. Ese es el tropiezo de la cruz. Para predicar el Evangelio es necesario mostrar al hombre su maldad, su depravación, su estado de tinieblas, de muerte, como predicaba el pastor Edgar. Pero todo eso se debe hacer con la verdad, no con mi actitud. Mi actitud, mi forma de hablar, la forma como miro y gesticulo cuando estoy hablando a la persona en conversa, no debe ser ofensiva, debe ser verdadera pero amorosa, de manera que la persona esté notando de que todo lo que yo le estoy diciendo, no se lo estoy diciendo por ofenderlo
por contradecirlo, por irritarlo, sino porque lo amo, porque quiero ayudarle. Entonces, esas dos cosas no se pueden separar. Entonces, lo que debe ser ofensivo debe ser la verdad, pero la verdad dicha con amor, no lo que yo digo, no la forma como yo lo digo, sino la verdad misma. La verdad y el amor no pueden ser separados. Ahora, nosotros estamos muy lejos de eso. Y como decía el pastor Sugel, muchas veces hemos dicho la verdad sin amor. Por ejemplo, cuando nos referimos a las doctrinas de la gracia, que amamos tanto, que son el fundamento de nuestra fe reformada, nosotros predicamos las doctrinas de la gracia sin gracia a las personas a las cuales les hablamos. Eso tiene que ser corregido, Pastor Sugel. Efesios 4:15 dice claramente, hablando la verdad en amor. Eso es como decir, vamos a 30,000 pies de alturas en un avión. ¿De cuál de las dos alas quiere que nos desprendamos? ¿De la ala de la derecha o de la ala izquierda? No, si te desprendes de una de las alas, el avión no va a volar. El avión vuela con verdad y amor. Amén. No con una sola ala. Así es. Efesios 4:15. Efesios 4:15. Muy bien, continuamos con unas preguntas. Pastor Edgar, ¿qué función tienen los padres sobre los hijos al buscar su pareja? ¿Qué de sus sentimientos? Los padres entrenan a sus hijos de matrimonio. Es un poco complicado, ¿no? Porque en la Biblia nosotros vemos momentos en los que los padres se entregan a sus hijos, ¿no? El caso de Isaac, por ejemplo, de buscarle novia sin que Isaac pueda ver a la novia, ¿no? Podía haberle conseguido una chica bien fea y realmente es bien complicado. Y cuando en Corintios 7 otra vez empieza a hablar de qué hacemos los que hemos dado ya casi en compromiso a nuestras hijas, ¿qué hacemos? ¿No? Le preguntan al apóstol Pablo. Bueno, es bien complicado porque por el otro lado yo tengo la firme convicción de que nosotros como padres tenemos que entrenar a nuestros hijos en el Evangelio a escoger una buena pareja. O sea, yo no quiero contradecir porque yo sé de dónde viene la pregunta más o menos, ¿no? Yo sé que hay algunos que están seguros de que se puede entregar a una hija aunque no conozca al hombre y que debe someterse. Yo no estoy convencido de eso. Yo creo que nosotros tenemos que enseñar el Evangelio a nuestros hijos y en función y en base al Evangelio, ellos deben escoger una pareja por su propia cuenta. Martin Lloyd-Jones dice en un libro que escribió él acerca de la familia, él dice, es absurdo pensar que alguien puede entrar al matrimonio sin que haya una conexión emocional y sentimental. O sea, no puedo entrar a un matrimonio, dicho de otra forma, sería, no puedo entrar en un matrimonio si no me gusta esa chica, si no siento una atracción física por ella, ¿no? Y solo voy a vivir bajo principios bíblicos, ¿no? Voy a entrar, no me gusta para nada, es totalmente contrario a mi carácter y bueno, voy a vivir por la Biblia el mejor matrimonio del mundo, no. Yo pienso que empezamos por la atracción física, ¿no? Cuando nos vamos a casar, pero antes de eso están mis principios bíblicos, cómo he criado a mis hijos, ¿no? Hay cosas que, por ejemplo, tengo ya un hijo que algún rato se va a casar y está en la universidad y nosotros con Becky hemos orado desde que él era niño por su matrimonio, ¿no? Samuelito tiene 8 años y Dios sabe que yo oro por su matrimonio desde hace unos 3 o 4 años atrás, porque yo quiero que honre a Dios con su matrimonio. Y mi hijo, también he orado mucho por mi hijo, por su matrimonio. Pero a la misma vez he inculcado en él principios fuertes de nunca con un incrédulo. ¿Por qué? Porque la Biblia, en Esdras capítulo 10 al final, es bien triste la historia de aquellos que se casaron con incrédulos, cómo fue dura la vida para ellos.
como varias veces el principio de no os unáis en yugo desigual desde el Antiguo Testamento, porque hay varios hitos donde se muestra el mismo principio del apóstol Pablo, no en yugo desigual, y es Pablo quien lo dice a secas, no en yugo desigual, es una cosa que he inculcado a mi hijo. Entonces, es importante, yo creo, que a los hijos les enseñemos sobre todo el Evangelio, y que también casarse es para glorificar a Dios. ¿Y cómo voy a glorificar a Dios si me voy a casar bajo los principios bíblicos? Y realmente no quiero contradecir a nadie en este asunto, pero yo no estoy muy convencido de dar a una hija o a un hijo a alguien que por el que no tiene ningún tipo de sentimientos, ¿no? Yo creo que es sumamente importante, y ahí importa mucho la oración, porque realmente quisiera que mis hijos encuentren la persona que Dios quiere que encuentren. Pero tiene que ser con principios bíblicos y el Evangelio. Gracias. No sé si... La siguiente pregunta. Pastor Sugiel, no sé si tiene algo que decir. No sé lo que me está diciendo mi esposa, pero creo que probablemente es esto. Yo estoy completamente de acuerdo con el hermano Edgar, no quería añadir algo más, pero definitivamente la opinión de los padres es importante. Yo tengo 34 años siendo pastor, y en los 34 años nunca he visto un matrimonio que funcione cuando se casaron en contra de la voluntad de los padres. O sea, así como veo el principio de que yo creo que debe haber, yo creo exactamente como dice Lloyd Jones, y como decía Edgar ahora, Lloyd Jones era fuerte en eso, tiene que haber una química. Dice, él decía, yo no sé cómo definir eso, pero eso debe estar ahí. Cuando me llama la atención, cuando el Señor le dijo a Ezequiel que le iba a quitar a la esposa, le dijo, yo te voy a quitar el deleite de tus ojos. Había una atracción allí. Eso quiere decir que a la hora de escoger, la mujer o el hombre debe estar en el rango de lo que es agradable a mis ojos. Y gracias al Señor, ¿verdad? Para todos los gustos hicieron los colores. Por suerte, ¿verdad? Porque a alguien tú vas a encontrar que tú le seas atractivo. Y va a estar en el rango. Uno no se puede levantar toda la mañana y darse un susto. Pero debe estar en el rango. No quiere decir necesariamente que si del 1 al 10 va a ser siempre 10. De hecho, el gusto no funciona en un vacío. El gusto funciona por el interés. Cuando un hombre es piadoso y encuentra a una mujer piadosa que está dentro del rango de lo que es agradable a sus ojos, tal vez al principio es número 3, pero a medida que va conociendo su piedad, es increíble cómo el gusto va cambiando y ella va creciendo a sus ojos, se va haciendo más hermosa. El principio funciona igual al revés. Como zarcillo de oro en el hocico de un cerdo es la mujer hermosa apartada de razón. Proverbios 22:11 o 11:22, no me acuerdo. ¿Sabe lo que está diciendo el texto ahí? Si te casas con una muchacha, varones, oigan, si se casan con una muchacha necia, solamente por su hermosura física, créeme, te vas a perder el zarcillo y te vas a quedar con el cerdo. Porque el zarcillo se va a ir perdiendo con el paso de los años. La mujer comienza a envejecer y comienza a perder el frescor de la juventud. Así que te vas a quedar con el cerdo. Ahora yo quisiera dar una palabra para los hermanos que creen que lo deben hacer así porque lo están leyendo en la Biblia. No dudamos que su intención sea agradar al Señor y obedecer al Señor. Ellos están leyendo en la Biblia que en la Biblia los padres entregaban a sus hijas o el padre le buscaba esposo a su hijo. Entonces, al leerlo en la Biblia, los hermanos creen que así lo deben hacer. Y bueno, tienen una buena intención, pero debemos pensar en que la razón por la cual así se hacía en la cultura judía era tipológica. La razón por la cual el padre buscaba una esposa para su hijo es porque eso fue lo que hizo Dios el Padre con su Hijo, el Señor Jesús.
le buscó una esposa. Él fue el que se la eligió. Y ahí tenemos que ver que eso es una figura. No es algo necesariamente que debamos hacer estrictamente al pie de la letra, es una figura. Dios le trajo una esposa a Adán sin que Adán pudiera elegir, porque eso es un tipo de lo que él hizo en la eternidad y le dio una esposa a su hijo. Entonces, cuando estas cosas las leemos en la Escritura, hay algunas que son tipológicas, y lo que es tipológico nosotros no lo debemos ver como un mandato. Incluso cuando vemos en relatos históricos algunos hechos de la historia que estamos leyendo ahí, no son un mandato para nosotros, a no ser que en una literatura de tipo didáctica, es decir, de una manera explícita, sin figuras del lenguaje o cosas como esas, se nos diga exactamente que eso es lo que debemos hacer. Voy a poner un ejemplo. Josué ordenó darle 7 vueltas a Jericó. Dios le mandó a hacer eso, y cuando nosotros leemos eso, nosotros no debemos pensar que cuando la iglesia necesita un local, vamos a mirar un edificio y vamos a darle 7 vueltas y el Señor nos lo va a entregar. Eso que leemos en la literatura histórica y en los tipos, y lo que vemos en los tipos, no se convierte en un mandamiento para nosotros, a no ser que en la literatura didáctica, de manera explícita, se nos coloque como si fuera un mandamiento. O sea que quizás algunos hermanos tienen el peso de que lo están leyendo en la Biblia y creen que así lo deben hacer. Pastor Rubén. Sino que hay un principio hermenéutico importantísimo. Nosotros tenemos que saber diferenciar lo que es descriptivo de lo que es normativo. En el Antiguo Testamento es una cultura, y en esa cultura también pasaban cosas que la Biblia describe, pero no lo prescribe como una norma. Pero aún lo vemos en el Nuevo Testamento. Ananías y Zafira no ofrendaron lo que ellos dijeron y Dios los mató. ¿Es eso normativo? Habría un funeral en las iglesias cada semana. Sí, un genocidio. Hay cosas en la Biblia que son descriptivas, no son normativas. Entonces tenemos que saber diferenciar eso. Continuamos con las preguntas. Pastor Sugel, si un pastor está predicando un evangelio que no es bíblico, ¿cómo nosotros debemos de actuar? ¿Podemos juzgar sobre ello, ya que la Biblia dice no juzguéis? Yo creo que ese es el mandamiento, el texto bíblico más abusado y más malinterpretado de toda la Biblia. Hermanos, sí es cierto que la Biblia dice no juzguéis, pero ¿qué es lo que no debemos juzgar? Cuando la Biblia me manda a amonestar a un hermano, ¿debemos amonestar a los hermanos que están pecando? ¿Eso es bíblico, amonestados unos a otros? ¿Cómo yo puedo amonestar a alguien sin pasar juicio primero sobre la conducta que él está teniendo? O sea, yo primero paso juicio y digo, su conducta es pecaminosa, ya yo pasé juicio. Ahora voy y lo amonesto. Así que es imposible no juzgar. Nosotros vivimos juzgando. ¿Qué es lo que no debemos juzgar? Yo creo que Pablo responde esa pregunta, aunque el texto de Mateo está en otro contexto. Yo quisiera citar más bien este versículo, porque creo que es uno de los que también más se abusa en la iglesia y por lo que se crean más problemas. Pablo dice en 1 Corintios 4:5, así que no juzguéis nada antes de tiempo hasta que venga el Señor. Bien, ¿qué es lo que no debemos juzgar? Dice, no juzguéis nada antes de tiempo hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones. Eso es lo que yo no debo juzgar, la intención del corazón. Pero yo sí debo juzgar las acciones y las enseñanzas de los hombres. Primera de Juan, no creáis a todo espíritu, sino juzgad, probad los espíritus. Y él no está hablando allí de probar fantasmas, él está hablando de los falsos maestros. El Señor Jesucristo, alaba a la iglesia de Éfeso, porque probaron a aquellos que se decían apóstoles de Cristo y resultaron que no lo eran. Y Cristo alaba eso en la iglesia de Éfeso. Dice, qué bueno, yo alabo eso en ti, que tengas celo por la buena doctrina. Y eso ahí entra lo que se hace con ese pastor. Si un pastor, está predicando un evangelio diferente, debe ser juzgado. El hecho de que es un
falso maestro, está predicando falsa doctrina y hay que actuar como iglesia. Déjenme decirle algo, hermanos, como iglesia. A la iglesia se le dio la tarea de proteger el evangelio, no a los pastores. ¿Oyeron eso, hermanos? Es la iglesia la que debe proteger el evangelio. ¿Y cómo lo sabemos? Hay varios textos que yo puedo citar. Primera Timoteo 3:15 es uno de ellos. Dice que la iglesia es columna y baluarte de la verdad. Es un buen texto. Otro texto es Gálatas capítulo 1 versículo 6. Pablo dice, si un ángel del cielo viene y predica un evangelio diferente, sea anatema. Y si yo mismo como apóstol predico un evangelio diferente, ustedes deben anatematizarme. O sea, yo voy a ser anatema. Ni siquiera Pablo como apóstol estaba por encima del evangelio. Romanos capítulo 15, fijaos, hermanos, en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido y que os apartéis de ellos. Entonces hay una orden que se le da a la iglesia para proteger el evangelio. Si en nuestra iglesia uno de los pastores se nos ocurriera predicar algo que no está en la Biblia y torcer las escrituras, nuestros hermanos saben que ellos tienen todo el derecho a venir a pedirnos cuenta. Y de hecho voy a decir algo que no es tan crítico, pero para que tengan una idea de un ejemplo concreto. Hace unos años un hermano de la iglesia me pidió una cita. Eso ya se va muchos años atrás. Y me dijo, pastor, últimamente usted al orar ha estado usando una frase que no es bíblica. Porque usted a veces orando dice, Señor, yo te pido que tú puedas. Y uno no le pide a Dios que Él pueda hacer algo, porque Él lo puede todo. Y me dijo, ¿sabe cuál es el problema de esa oración suya? Que usted es pastor y ya yo estoy oyendo a hermanos de la iglesia orando como usted. Él fue con todo respeto y no era nada crítico, pero él me estaba diciendo, él estaba teniendo celo por la iglesia y me estaba diciendo, ya yo estoy escuchando a hermanos que están orando como usted, porque usted es pastor. Y yo le dije, hermano, muchísimas gracias por haberme advertido eso. Yo te prometo que en la próxima reunión de pastores yo voy a llevar eso a la reunión de pastores. Y así lo hice. Le dije, pastores, un hermano de la iglesia me llamó la atención a que yo he estado haciendo esto que debo hacer. Y mis pastores me dijeron, en el próximo culto te vas a parar delante de toda la iglesia y le vas a decir a la iglesia, por favor, hermanos, no me imiten en eso. Y yo me tuve que parar delante de toda la iglesia. No era una disciplina, era simplemente que ese fue el consejo que mis pastores me dieron. Pero él tiene razón, vamos a corregir ese problema y la mejor manera es, dilo públicamente. Los pastores no somos perfectos, los pastores nos equivocamos. Y hay que tener la humildad de reconocerlo. Pero aquí no estamos hablando de algo que va en contra del evangelio, estamos hablando de algo, de un detalle. Pero si es algo que atenta contra el evangelio, lo primero que yo le diría a ese hermano es que se acerque con todo respeto al pastor y le muestre por la Biblia, porque tal vez es un error involuntario, tal vez es ignorancia, no es maldad, pero si no obtempera y sigue predicando un evangelio falso, o sea, yo no estoy hablando aquí de un detalle, estoy hablando de un evangelio falso, entonces la iglesia debe actuar ahí. Gracias. Tal vez es importante añadir esto porque, bueno, el pastor Sugel no conoce mucho lo que está pasando en este momento en la iglesia en Bolivia y yo tengo una preocupación grande de que los que Dios ha permitido que podamos entender el evangelio, a veces vamos y atacamos a pastores que ingenuamente están predicando un falso evangelio, no porque son enemigos del evangelio, sino porque así les han enseñado que es el evangelio. ¿Entienden lo que quiero decirles? O sea, yo creo que tenemos que tener cuidado de hacer esas cosas. Yo estoy sorprendido de algunas iglesias donde los jóvenes, es increíble, te hablan de Al Mohler, C.S. Lewis, D.A. Carson, o sea, son tantos. En muchas iglesias no saben quién es, no sé, Sugel Michelén, que es bien conocido, ¿quién es? No saben, porque han estado bebiendo de otras fuentes y ellos creen que lo que están enseñando es el evangelio. Entonces,
en un momento de transición como lo que nos está tocando vivir ahora, porque una de las razones por las que yo agradezco tanto a Dios de tanta gente, no es porque nos gusta predicar a tanta gente, sino porque se nota que cada vez las personas que están entendiendo mejor el Evangelio son más. Y así tiene que ser un proceso. Y creo que cuando volvemos a nuestras iglesias y nuestro pastor es alguien que nunca ha escuchado el verdadero Evangelio, tenemos que hacerlo con amor. Tenemos que acercarnos a Él con amor y decirle, bueno, esto es lo que yo he visto en la Biblia, esto es lo que estoy escuchando, y bueno, Dios puede obrar, y creo que puede obrar más si nosotros actuamos con amor que cuando los confrontamos y los hacemos pasar por tontos. No olviden que ellos no están bajo la cobertura, muchos de ellos, del Evangelio todavía. Entonces la reacción natural va a ser o botar a su oveja, o no sé, ponerla en disciplina, o se va a vacunar inclusive de poder él aprender el Evangelio. O sea, yo creo que lo que nos toca en esta época, a todos los que estamos pasando por esta transición, es ir con amor, ¿no?, a nuestros pastores que están predicando un falso evangelio. Lo que pasa, gracias Edgar, de verdad, porque yo no estoy en Bolivia y no conozco el trasfondo aquí. Déjeme hacer una aclaración. Cuando yo oigo la pregunta falso evangelio, yo no estoy pensando en un evangelio defectuoso, sino en un evangelio falso. Y yo hago una diferencia en mi mente. Por ejemplo, el evangelio de la prosperidad es un evangelio falso. Eso no es evangelio. Otra cosa es que haya un pastor evangélico que esté predicando un evangelio defectuoso y le falte elementos para tener una mejor predicación, pero él predica a Cristo como aquel que salva al pecador de sus pecados, que lo salva del infierno, aunque no crea, por ejemplo, en la elección, no crea en la predestinación. Eso para mí no es un falso evangelio, es un evangelio defectuoso. Cuando yo pienso en un falso evangelio, yo pienso en Joel Austin, yo pienso en Benny Hinn, yo pienso en personas, y lo digo claramente, no tengo problemas con eso. Yo creo que son falsos profetas de esta generación. Amén. Que están haciendo daño. Y cuando yo sé de una persona que está en una iglesia de la prosperidad, mi consejo es: huye por tu vida. Amén. Huye por tu vida, porque eso sí que es un evangelio falso completamente. Entonces hay alguna diferencia en ese sentido. Por eso, de verdad, gracias por la aclaración, porque creo que tienes razón. A veces hace mucho daño cuando una persona comienza a oír un mejor evangelio y entonces llega a cortar cabezas en la iglesia, y eso no ayuda para que la persona tenga una buena disposición para oír algo mejor. Otra pregunta, Pastor Sergio. ¿Qué partes del hombre son afectadas en el nuevo nacimiento? En algunas iglesias se enseña que solo se nace de nuevo en espíritu. De ese modo explican los cristianos que no cambian su vida y siguen amando el pecado. El nuevo nacimiento afecta a todo el ser. Todo el ser, o sea, la persona es hecha nueva criatura, es una nueva persona. Entonces tiene nuevos pensamientos, nuevas emociones, una voluntad renovada, su conciencia es transformada, todo su ser es transformado. La razón por la cual algún cristiano que ha sido verdaderamente convertido no está avanzando correctamente en su proceso de santificación no es porque la regeneración no haya alcanzado alguna parte de su ser o alguna de sus facultades. La razón es por la persistencia del pecado remanente en el corazón de la persona regenerada, porque la regeneración no es una regeneración perfecta, o sea, somos hechos nuevas criaturas, pero aún no somos perfectamente transformados, y hay un pecado remanente que hace que la persona tenga luchas intensas con el pecado, y es posible que durante algún tiempo luche y luche y luche sin poder vencer ese pecado. Entonces no hay por qué pensar que la regeneración no alcanza alguna facultad o parte del ser, sino más bien explicar esa dificultad para avanzar en santificación, en la lucha contra el pecado, en la batalla contra el pecado. Quizás esa persona no ha sido bien instruida
en un deber básico del cristiano, que es la mortificación del pecado. No conoce bien todavía la palabra del Señor, es un cristiano niño y por eso todavía cae con frecuencia en algún pecado. Entonces no hay por qué buscar la razón a la dificultad o al impedimento al crecimiento en una falla en la regeneración, sino más bien en el pecado remanente. No sé, Pastor Sugel, si querías. Gracias. Pastor Edgar, hay ministerios como por ejemplo evangelismo, misiones u otros que se puede practicar a través de la música, títeres, mimos o cualquier otra cosa. Ya. Bueno, esa es otra pregunta. No voy a decir tendenciosa, pero en este caso voy a dar un poco mi opinión, que yo sé también lo que está pasando, ¿no? Que, bueno, un poco para que entiendan, Sergio y Sugel, si me pueden ayudar. Hay una fuerte tendencia de pensar de que dramas, a veces un tipo de música, títeres, no sé, otras formas bien tradicionales de evangelizar o de hacer eventos dentro de la iglesia están en contra de la palabra del Señor, incluso se les equipara a la idolatría misma porque se están usando figuras de personas. Bueno, ese es el asunto, ¿no? Bueno, mi opinión personal acerca de esto es que la idolatría es una disposición del corazón, no es una acción misma. O sea, hay muchas acciones que pueden aparentar idolatría, ¿no? Y es el caso de, por ejemplo, un teatro. Nosotros mostramos a veces videos. Yo trato siempre de mostrar por medio de slides, por ejemplo, algunas cosas, ¿no? Y yo no pienso que haya una idolatría. A veces está una imagen de Jesús ahí. Y yo no tengo una idolatría hacia eso, no pienso que tengo una inclinación hacia esa imagen. A mí simplemente me sirve como una herramienta para que puedan entender mejor todos. Yo creo que dramas, teatro, muchas veces, si están centrados en el Evangelio y realmente lo que quieren mostrar es el Evangelio, yo, por lo menos a mi modo de ver, no creo que haya un pecado detrás de eso. La idolatría es otra cosa, es una disposición del corazón hacia poner una cosa por encima de Dios. Entonces, yo creo que eso es idolatría y si yo hago eso, entonces estoy pecando. Y en un teatro, muchas veces en la iglesia lo que estoy viendo es un mensaje ya no hablado, sino teatralizado, ¿no? Bueno, y estoy bien dispuesto a que ustedes me den otra opinión si la tienen, digamos. Yo tengo una pregunta a la pregunta. Lo que está preguntando es si eso es legítimo que en la iglesia en algún momento se haga eso o qué, porque no entiendo del todo cuál es, porque tú te fuiste por la parte de la idolatría. Ya, entonces no sé si era eso lo que la persona... El asunto es que bajo la cobertura de el evangelio no es esto, el evangelio no es esto, está circulando el tema de que el evangelio, por ejemplo, no es mostrar teatros en el púlpito, el evangelio no es mostrar música o shows, digamos, porque esto no es un teatro. El evangelio no es. Sí, yo digo no es, pero muchas de esas cosas están tratando de mostrar el evangelio. No, esa es mi posición, esa es la idea. Si la pregunta va por ahí, yo creo que el problema estaría en sustituir la predicación de la palabra por esas cosas. Yo creo que Dios ha decretado en el Nuevo Testamento usar la predicación de la palabra, como lo hemos estado haciendo en estas conferencias, como el medio primario para hacer oír su voz en la iglesia, a través de la predicación. O sea, Pablo dice
que a Dios le ha placido salvar a los creyentes por la locura de la predicación. La palabra que se usa allí, la palabra keruso, lo que significa es proclamar como un heraldo en alta voz, a proclamar en alta voz. Y yo creo que la predicación juega un papel central en la iglesia. De manera que el punto para mí sería, no puede haber absolutamente nada que sustituya la centralidad de la predicación en el culto público. Que un viernes, y en nuestra iglesia hay un grupo que a veces ha hecho eso, por ejemplo, él habló de Portales de Esplendor, lo que pasó con los misioneros. Hay una obra de teatro que muestra lo que sucedió con esos 5 misioneros que fueron asesinados por los Aucas, y un grupo de jóvenes de nuestra iglesia hizo una obra de teatro donde mostraron eso un viernes en la noche, y nosotros fuimos, fue sumamente interesante. Pero en el culto, el domingo, en el día del Señor, en nuestra iglesia, la predicación de la palabra es el elemento central en el que gira todo. O sea, nosotros, por ejemplo, aún el canto, que es algo que se ordena explícitamente en la Biblia, nosotros no vamos a cantar tanto en la iglesia que entonces se reduzca a 15 o 10 minutos la predicación de la palabra. O sea, la predicación es lo que informa a la iglesia y por lo tanto es lo que informa la alabanza. Entonces, en ese sentido, nuestro punto es que en el culto, por eso no sabía si la pregunta era por ahí, en el culto tenemos que mantener la centralidad de la predicación de la palabra de Dios. Pasando al terreno del evangelismo persona a persona, o sea, lo que hacemos en la calle, lo que hacemos en la vida cotidiana. Supongamos que una iglesia decide hacer una salida evangelística e ir a un parque. Entonces dicen, en vez de compartir el evangelio persona a persona a los individuos que están en el parque, vamos a montar una obra de teatro con títeres o algo por el estilo. Vamos a traer las personas del parque con alguna música o alguien invitándolos, vamos a darles un helado o algo así, y vamos a traerlos al frente de una tarima y vamos a hacer una obra de teatro que represente el evangelio y vamos a compartirles el evangelio de esa manera. Ahí sería tomar la decisión de cuál de las dos cosas es mejor. Si ir por todo el parque hablando persona a persona a cada individuo o hacer la obra de teatro. El problema con la obra de teatro es que todo el mundo lo va a tomar como un entretenimiento y no van a tomar en serio el evangelio, por fuerte o por buena que sea la obra de teatro. Entonces es cuestión de sabiduría y decidir qué cosa realmente es mejor para las almas de los pecadores. ¿Cómo puedes llegar a decirle a la persona, mira, tú eres un pecador que se va a ir al infierno, si le estás hablando cara a cara? Cara a cara. En estos días fue una señora a la iglesia y yo le dije, señora, usted se va a ir al infierno. Y empezó a reírse. Yo le dije, la tomé del hombro y la miré fijamente y le dije, estoy hablando en serio. Así le dije. Usted no puede hacer eso a través de una obra de teatro. En la obra de teatro, cuando los dos actores hagan la escena y el otro le diga, te vas a ir al infierno, la persona no la va a tomar como si fuera para él. A no ser que el Espíritu Santo pueda hacer algo, y el Espíritu Santo puede hacer algo, pero yo creo que eso no es sabio, eso no sería lo mejor. Lo mejor sería mantener la interacción persona a persona y poder invitar a esa persona al arrepentimiento. Pero ahí es que viene el punto de qué es lo que estamos tratando de lograr, porque en esta obra que hicimos en la iglesia no era evangelística, era mostrar a través de una obra de teatro lo que pasó con estos misioneros. Hay una frase que acuñó Marshall McLuhan en 1964 y es una frase importante, a pesar de que fuera un converso. El medio es el mensaje. ¿Qué fue lo que McLuhan quiso decir? Que el medio que nosotros usamos para comunicar un mensaje afecta el mensaje. A veces uno piensa, lo importante es el contenido. No, no solamente el contenido, es la forma. ¿Qué es lo que comunicamos con la forma de predicación? La Biblia dice que los predicadores somos heraldos, keruso, y somos embajadores, que rogamos en nombre de Dios como si Cristo rogara por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo reconciliados con Dios.
¿cuál es el metamensaje o el mensaje que el medio de la predicación envía a las personas que están allí? Yo soy un embajador del Rey de los cielos. Y yo vengo aquí como un heraldo del Dios Altísimo a decirte, así dice el Señor. Amén. Eso es lo que la predicación comunica. No sería lo mismo hacerlo con títeres, no sería lo mismo hacerlo. De hecho, piensen de verdad en lo siguiente. Otra vez, no quiero hablar de aquí de la política boliviana porque no soy boliviano. Pero el año que viene va a haber elecciones en República Dominicana. Y va a haber un nuevo presidente. ¿Qué les parecería si el nuevo presidente, el día de la investidura, en vez de dar un discurso a la nación como primer mandatario, él decide comunicar su plan de gobierno en forma de rap? Ay, ay, ay. ¿Qué les parecería? Yo prometo que de ahora en adelante vamos a hacer... O sea, yo creo de verdad que... O sea, la persona diría, ven acá, esa forma... Y fíjense, yo no estoy aquí pasando juicios sobre el rap. Lo que estoy preguntando es si esa forma de comunicar el mensaje es consonante con la investidura y el contenido del mensaje. Amén. Es a eso que McLuhan se refiere cuando dice el medio es el mensaje. El medio afecta el mensaje. Amén. Por ejemplo, ahora se está hablando de eliminar la predicación en las iglesias. ¿Por qué mejor no dialogar con el público? ¿No sería mejor? Están de moda los talk shows. Entonces, ¿por qué en vez de predicar, dialogamos? Por una sencilla razón. Nosotros no somos negociadores de Dios. Yo no tengo nada que conversar con el pecador. Yo te digo, excepto si es un mensaje de tú a tú, personal. Pero yo me refiero al púlpito. Cuando yo vengo al púlpito, yo no estoy negociando con el pecador. Yo estoy diciéndole, Jehová, Dios de los ejércitos, te manda que te arrepientas. Y yo estoy aquí como un embajador de Dios para darte ese mensaje. Entonces yo creo que el medio más eficaz, el medio más importante que nosotros tenemos en la iglesia para comunicar el mensaje de Dios es la predicación de la palabra. Hay otros medios secundarios. La música debe comunicar el evangelio. La oración del pastor debe comunicar el evangelio. Todo lo que hacemos debe comunicar el evangelio. Pero ese es el medio primario, la predicación de la palabra. Y yo quiero decir, por si acaso, que estoy totalmente de acuerdo con lo que ha dicho el pastor Sugel. O sea, es importante entender lo que sustituyes. Me gustó mucho el ejemplo del discurso presidencial. O sea, no lo puedes dar en ritmo de rap, es verdad. Pero muchas otras cosas que apunten, digamos, a las políticas del gobierno en otras instancias lo van a hacer. ¿No es cierto? En nuestros gobiernos eso es lo que hacemos. El discurso presidencial es el discurso presidencial. Pero luego, ¿a dónde apuntan? A veces usamos todos los medios para concientizar a las personas de las políticas de ese nuevo gobierno. Pero no vamos a sustituir el mensaje presidencial. Claro. Y en eso estoy totalmente de acuerdo. Yo no estoy de acuerdo si es que alguno tal vez ha dicho, él está de acuerdo. No estoy de acuerdo en que sustituyamos un sermón dominical por un show, o por títeres, o por un teatro, para nada. Pero creo también que el hombre ha sido redimido también en su parte artística, en su parte creativa y en todos los medios que no sustituyan lo que ya está escrito aquí. Es la locura de la predicación, eso es lo que dice el apóstol Pablo. Entonces, ese es el medio primordial, principal, insustituible, no se puede cambiar, no se debe cambiar. Pero eso no significa que es pecado hacer teatro o que es pecado hacer títeres. Eso es lo que quiero dejar bien en claro, digamos. Bien, vamos a continuar, pero antes de dar lugar a nuestro hermano Carlos, es una última ronda que vamos a hacer por causa del tiempo, luego entramos a las exposiciones. Muy bien. Esta es una pregunta tal vez abierta. Dice, un incrédulo no tiene libre albedrío. ¿Un qué? Un incrédulo no tiene libre albedrío. Un creyente justificado tiene libre albedrío. Bueno,
Me apresuro a responder la pregunta porque tiene relación con la primera pregunta que me hicieron sobre la voluntad. Bueno, la verdad es que el libre albedrío, en realidad, como la gente común lo entiende, es un mito. Es un mito que Satanás muy hábilmente ha fabricado a través de la historia de la humanidad y que Dios, de la misma manera, ha levantado grandes hombres durante todas las épocas que se opongan al mito y que le expliquen a la iglesia y de paso al mundo, aunque no lo pueda entender, que se trata de un error. Lo que la gente entiende por libre albedrío es precisamente que la voluntad, como me preguntaban ahorita, es soberana, que la voluntad es algo así como neutral, que es capaz de actuar contra su naturaleza. Es decir, que el hombre puede hacer lo contrario a lo que él quisiera, que es totalmente libre. Es como si tuviera otro hombre adentro que gobierna o que puede hacer las cosas totalmente libre, sin ninguna cosa que lo cohesione, que lo obligue, que lo induzca. Eso es lo que la gente cree como libre albedrío, una libertad absoluta. Entonces, los filósofos han pensado en esto o han llegado a ideas que facilitan esto, y los filósofos, cuando entraron al cristianismo, cuando algunos filósofos se convirtieron, facilitaron que esta idea se filtrara en el cristianismo. Pero Dios ha levantado hombres como Agustín, San Agustín de Hipona, como Lutero, como Calvino, como Jonathan Edwards, hombres de Dios que han entendido, oigan bien, a partir de la doctrina bíblica de la depravación total humana, que el libre albedrío que la humanidad entiende que tiene es un mito. Es un mito porque, como dije en la primera pregunta, el hombre no puede decidir aparte de su naturaleza. Dice, el árbol malo no puede dar frutos buenos. El hombre no puede ir contra su naturaleza. En ese sentido, el hombre sin Cristo no tiene libre albedrío. Su voluntad está esclavizada a su naturaleza. Tiene libertad para decidir conforme a su naturaleza. No puede decidir volverse a Dios, no puede decidir arrepentirse, aunque puede decidir sobre cualquier otro asunto de su vida. En su voluntad él puede decidir con quién casarse, qué carrera estudiar, qué corbata ponerse. Esas decisiones él las hace libremente conforme a sus deseos, pensamientos, inclinaciones. En ese sentido es libre, pero él no puede decir que de un momento a otro se va a ser cristiano, que va a escoger a Dios, se va a arrepentir, porque su albedrío es esclavo. Entonces, el hombre sin Cristo no tiene libre albedrío. El hombre con Cristo tiene libre albedrío porque ahora no solamente puede evitar pecar. El hombre sin Cristo no tiene libre albedrío porque no puede no pecar. Pero el hombre que ha recibido a Cristo ya puede no pecar. Entonces él tiene libre albedrío. Pero ojo, tampoco es la gran cosa ese libre albedrío. ¿Por qué? Porque la verdadera libertad, ¿cuál es? La verdadera libertad es la incapacidad de pecar. Nosotros seremos perfectamente libres cuando no seamos capaces de pecar. Y la idea de libre albedrío es tener capacidad de hacer cualquier cosa, lo cual es una esclavitud, porque mientras esté el pecado ahí, nosotros vamos a escoger pecar. Entonces, el hombre sin Cristo no tiene libre albedrío. El hombre con Cristo recupera un libre albedrío imperfecto. Cuando seamos glorificados en cielo y tierra nueva, cielo nuevo y tierra nueva, tendremos perfecta libertad. Solamente una pequeña aclaración, y de antemano, 150% de acuerdo con Sergio. El problema es que la expresión libre albedrío no siempre ha significado lo mismo, y yo creo que ahí es que está el problema. Por ejemplo, en la época de Calvino y de Lutero, libre albedrío significaba lo que Sergio acaba de explicar, que la Iglesia Católica Romana, por ejemplo, Erasmo de Rotterdam, decía, no, el hombre todavía tiene la libertad y la capacidad de escoger a Dios si quiere. Y Lutero le dice, ¿qué capacidad es esa? Esa capacidad se perdió en la caída. Irónicamente, 100 años más tarde se escribe la Confesión de Fe de Westminster, que es una confesión de fe calvinista, por usar una etiqueta. Y en esa confesión de fe dice que el hombre tiene libre albedrío. Entonces uno dice, ven acá, ¿qué pasó aquí?
que 100 años más tarde la expresión libre albedrío no significaba lo que significaba en la época de Lutero. Significaba responsabilidad moral. Entonces, ¿es el hombre responsable de sus acciones? Sí, sí. Y la razón por la que el hombre es responsable de sus acciones es porque el hombre no es un títere, ni de Dios ni del diablo. El hombre siempre hace lo que quiere. El problema del pecador es que él siempre quiere pecar. Entonces él no es libre a la larga porque él siempre va a hacer lo que él quiere. Pero lo que él siempre va a querer es pecar. La ilustración que para mí es más fácil de entender esto es, si tú tomas a un buitre y a una paloma y los pones a los dos a escoger libremente entre comer carroña, es decir, carne podrida, o comer semillas de girasol, la paloma siempre va a escoger libremente la semilla de girasol. Y el buitre siempre libremente va a escoger la carne podrida porque esa es su naturaleza. Para yo hacer que el buitre coma semilla de girasol, yo tengo que palomizarlo. Y eso es lo que hace la regeneración. La regeneración transforma nuestra naturaleza para que ahora libremente nosotros escojamos a Cristo. A ninguno de los creyentes aquí lo forzaron a convertirse. Cuando tú te convertiste porque quisiste. Porque ya Dios había obrado en tu querer para que tú quieras lo que Él quería que tú quisieras. Amén. ¿Dónde dice eso la Biblia? En muchos lugares, pero el texto más conocido es Filipenses capítulo 2, versículos 12 y 13. Dice que Dios es el que produce en vosotros así el querer como el hacer por su buena voluntad. Otra pregunta, Pastor Sugel. ¿Qué pasa con el alma de un cristiano que muere? ¿Y qué pasa con el alma de un cristiano que muere pecando? Por ejemplo, adulterando o se suicida. Ay, no. Bueno, son dos preguntas. Vamos a responder las dos primeras partes, la última no. Sí. Lo que pasa es que ya en República Dominicana hubo un problema con una pregunta que le hicieron a John MacArthur acerca de ese tema. Yo no estaba precisamente ese día en la conferencia porque era mi cumpleaños y había salido del salón y cuando llego al otro día a la conferencia, yo no sé lo que ha pasado, pero fue algo que causó mucho ruido y las personas me decían todo el tiempo, pastor, si un cristiano se suicida, va al cielo. Y yo decía, ¿por qué me están haciendo esa pregunta? El asunto es que llegó un momento tal que ya yo no, por donde quiera que uno iba, le hacían, por eso me reí ahora, le hacían a uno la pregunta. Yo finalmente le dije a mi esposa de broma, si me vuelven a preguntar eso me voy a suicidar. Pero vamos a la pregunta. Ok, en primer lugar, ¿qué pasa con el alma del creyente cuando muere? Va inmediatamente a la presencia del Señor. Amén. Pablo dice, para mí morir es partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Amén. No hay limbo, no hay un estado intermedio en ese sentido. Partir es estar con Cristo. Y Pablo es bien claro en ese sentido, tanto en Filipenses capítulo 1 como en 1 Corintios capítulo 5, 2 Corintios, perdón, capítulo 5. Pablo dice claramente allí, porque asimismo los que estamos en este tabernáculo, es decir, este cuerpo, gemimos con angustia porque no quisiéramos ser desnudados, sino revestidos para que lo mortal sea absorbido por la vida. Mas el que nos hizo para esto mismo es Dios, quien nos ha dado las arras o la garantía del Espíritu. Así que vivimos confiados siempre y sabiendo que entre tanto que estamos en el cuerpo, estamos ausentes del Señor. Porque por fe andamos, no por vista. Pero confiamos y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes al Señor. Amén. O sea, hay solamente dos estados. O yo estoy en el cuerpo y ausente del Señor en cuanto a al Señor que está físicamente en el cielo, Cristo. O yo estoy ausente de este cuerpo, es decir, muerto, y mi alma ya está presente con el Señor. Y Cristo le dijo al ladrón en la cruz, hoy estarás conmigo en el paraíso. O sea, tan pronto muramos, hoy estarás conmigo en el paraíso. El creyente que muere pecando. Hermanos, déjenme hacerles a ustedes una pregunta. Cuando un creyente muere,
está completamente seguro de haberse arrepentido de todos sus pecados? O sea, de verdad, ¿tú crees que cuando tú te mueras, tú habrás pedido perdón a Dios por todos los pecados que tú cometiste después de haberte convertido? No, siempre hay pecados ocultos. Hay pecados que son ocultos, hay pecados, yo creo que todos nosotros vamos a morir con algunos pecados no confesados, porque no los supimos, porque no nos dimos cuenta, porque por muchísimas razones. Entonces, en ese sentido, si un creyente muere pecando, yo creo que va a la presencia del Señor si era creyente. Amén. Ananías y Zafira, si eran creyentes, murieron pecando. Así pues. Y si eran creyentes, están en la presencia del Señor. ¿Saben por qué? Porque la salvación no depende ni de que yo confiese todos mis pecados, ni de que yo viva de cierta manera. Mi salvación depende únicamente de Jesús. Recuerden lo que decíamos en el tema de la justificación por la fe. La razón por la que somos salvos es porque Jesús pagó por todos mis pecados y porque Jesús me puso en mi cuenta su justicia perfecta. Es por eso que yo voy al cielo. Déjenme hacerles a ustedes otra pregunta. Cuando Cristo murió por nuestros pecados en la cruz, ¿cuántos de nuestros pecados eran futuros? Todos. Entonces Él murió por todos tus pecados, aún los que tú vas a cometer siendo creyente a partir de ahora hasta que te mueras. Amén. Ya Cristo pagó por esos pecados. Amén. O sea que las primeras dos preguntas, nuestra salvación, hermanos, depende de Jesús. Y eso es tan importante entenderlo. Depende de Jesús. Y los cristianos, como Sergio decía, todavía pecan porque tienen pecado remanente. No practicamos el pecado, pero pecamos. Ahora bien, con respecto al suicidio, yo creo que esa pregunta es más compleja. Porque en primer lugar habría que preguntarse, ¿puede un cristiano llegar a un estado tal de desesperación que se suicide? Yo creo que hay estados que un verdadero creyente, en los que un verdadero creyente puede caer, que lo lleve a ese nivel de desesperación. Nosotros tenemos en la Biblia el ejemplo de Sansón. Lo que Sansón hizo fue una especie de suicidio. O sea, Sansón sabía que cuando él moviera esas columnas, él iba a morir con los filisteos. Y Sansón está en Hebreos 11 como un héroe de la fe. ¿Qué hacemos con ese texto? Yo no creo que es fácil que un creyente llegue a ese grado de desesperación, de verdad. Eso es muy raro, muy raro. Yo lo que estoy diciendo simplemente es que eso puede pasar. Ahora, la verdad es que si una persona se suicida, nosotros no vamos a tener certeza de su salvación hasta que lleguemos al cielo. O sea, no vamos a saber si ese estado de desesperación al final mostró que no era un verdadero creyente. O si en un momento de locura. Hermano, déjeme decirle algo. Cada pecado que tú y yo cometemos es una locura. Es una especie de locura. Porque ¿cómo es posible que nosotros, después de conocer que el pecado es tan dañino, que Cristo murió por nuestros pecados, nosotros nos atrevamos a pecar y sin embargo pecamos? O aquí hay alguien que no peque. Levante la mano, por favor. Alguien que no peque. ¿Alguien, por favor, que no peca? ¿Hay algún mentiroso aquí que diga que no peca? Y cada vez que pecamos es una especie de locura, pero pecamos, porque todavía no hemos sido glorificados. Entonces yo creo que es posible que eso pase, yo creo que es difícil que pase, y vuelvo y repito, si alguien se quita la vida, en el cielo sabremos cuál era su verdadera condición. Yo no me atrevería a hacer un juicio aquí, todavía. Yo quisiera aportar un poquito al hermano que hizo la pregunta con respecto a ¿dónde estarán los cristianos inmediatamente mueren? Que el pastor Sugel respondió. La duda viene de los pasajes del Nuevo Testamento donde se le llama a la muerte dormir. Cuando el Señor Jesús despierta a la niña, a la hija de Jairo, dice, no muere, no está muerta, duerme. Y el apóstol Pablo se refiere a los creyentes de Tesalónica
diciendo lo que habían muerto, hablándoles sobre la esperanza de la resurrección. Los que durmieron resucitarán primero. Entonces la confusión radica en el entendimiento de esa palabra. Esa palabra realmente no está enseñando que cuando uno muere, duerme y entra en un estado de inconsciencia y despierta para estar consciente con Cristo al momento de la segunda venida, como enseña la doctrina falsa del sueño del alma. La enseñanza correcta es la que nos ha dado el pastor Sugel. Pero la mala interpretación de esa palabra consiste en no entender de que esa palabra es un eufemismo. Un eufemismo es una palabra que suaviza la parte fuerte, grotesca, dura de otra palabra. Entonces, debido a que Cristo ha vencido la muerte y los cristianos, la muerte no se enseñoreará de nosotros, entonces cuando se aplica la muerte en el Nuevo Testamento a los cristianos, se refiere como un dormir. Pero eso no significa que al momento de morir vamos a dormir, porque otra porción clara de la Escritura muestra todo lo contrario. Eso con respecto a esa primera parte. Y con respecto al hermano cuando pregunta ¿qué le pasa a un cristiano cuando muere pecando? Yo entiendo que detrás de la pregunta esa persona está luchando con la doctrina de si la salvación se puede perder o no. Porque en muchas ocasiones he estado enseñando a pastores y cuando empiezo a mostrarles la doctrina de la perseverancia final de los santos que conduce a la seguridad de la salvación, ellos en vez de mostrarme sus argumentos bíblicos y la interpretación de las escrituras, me empiezan a poner casos hipotéticos de personas que precisamente mueren pecando. Un hermano me acuerdo que me decía: y si un hombre tenía una esposa y ella lo dejó y se fue con otro, y después dejó a ese y se fue con otro, y al final y dijo que era creyente y luego se fue con otro y era creyente y se fue con otro y se murió en ese estado de adulterio, ¿la persona se salva? ¿Esa persona se salva? Y yo le decía: tú no puedes llegar a una conclusión exegética por ejemplos hipotéticos. Tú tienes que mirar las escrituras, es la interpretación de los pasajes, estudia las escrituras. Pide al Espíritu Santo iluminación sobre los textos de las Escrituras y no te pongas a tratar de decidir por medio de situaciones hipotéticas que no son en última instancia lo que te va a definir si vas a creer en una doctrina o no. Entonces, eso mismo le digo a la persona: no esté tratando de definir si la salvación se pierde o no por situaciones hipotéticas o aún por casos reales que usted haya visto en su vida. Si, la percepción de una doctrina se obtiene en el estudio de los pasajes. Todos los pasajes de la Escritura en todo su contexto, eso es lo que le va a ayudar a definir si la salvación se pierde o no. Una última cosa, porque este es un tema tan delicado. La Biblia dice claramente que un verdadero creyente no se va a perder. Pero la Biblia también enseña que hay muchos que creen que son creyentes y no lo son. Y terminarán perdiéndose. Pero no porque perdieron la salvación, es porque nunca la tuvieron. Escuchen solamente estos dos textos bíblicos. Como dice Sergio, vamos a las Escrituras. No a ejemplos hipotéticos, vamos a la Biblia. Mateo 7:21. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos, ¿oyeron eso, hermanos? De hecho, para mí este es uno de los textos más aterradores de la Biblia. Escalofriante. Muchos me dirán en aquel día, en el día del juicio: Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé: nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. O sea, fíjense, nunca yo los conocí, ni cuando ustedes estaban profetizando, ni cuando estaban haciendo milagros, ni cuando estaban echando fuera demonios. Ustedes no eran míos, nunca lo fueron. O sea, no son cristianos descarriados, es que nunca estuvieron en el carril. Amén. Y el otro texto es Primera de Juan, capítulo 2, versículo 19. Dice el apóstol Juan: salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Amén. ¿Ven el punto? Los que salieron y se quedaron en ese estado de pecado y de apostasía, es que nunca fueron creyentes. Amén. ¿Cómo yo sé
que Dios está preservando a una persona porque esa persona está perseverando. Amén. Por tanto, es el que perseverare hasta el fin el que será salvo. Amén. Porque Dios lo va a preservar. Y la única manera de yo saber que lo está preservando es porque está perseverando. Es Dios que da el don de la fe, dice la Biblia, y es Dios que da el don del arrepentimiento. Pero ¿cómo yo sé que Dios le ha dado al hombre, a alguien, el don de la fe? Porque cree. ¿Y cómo yo sé que le ha dado el don del arrepentimiento? Porque se arrepiente. ¿Cómo yo sé que Dios lo está preservando? Porque persevera. Creo que una de las cosas que nos estorba entender esto es que categorizamos los pecados. Sí. ¿No es cierto? O sea, decimos es que está, como murió en pecado, porque claro, está cometiendo adulterio. Pero no nos escandaliza si murió chismeando. Murió O sea, envidiando. o envidiando, porque no está categorizado como grave pecado. Entonces, yo creo que una de las cosas que nos estorba mucho en este asunto al entender es eso, categorizar los pecados. Si mueres en adulterio y realmente eras un verdadero creyente, o si mueres en chismeando, Dios te va a perdonar, a no ser que, como dijo el pastor Sugel, seas un practicante del pecado. Entonces eso es ya evidencia de que tal vez nunca conociste al Señor. Perdón, es que el punto de Edgar ha sido fantástico. Los dos mandamientos más importantes, ¿cuáles son? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Amarás al prójimo como a ti mismo. Yo te aseguro que el día que te mueras, tú no vas a estar haciendo ninguna de esas dos cosas. Así que tú te vas a morir pecando. Porque tú no vas a morir amando al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con toda tu fuerza, ni al prójimo como a ti mismo. Eso solo lo hizo Jesús. Y Él nos imputó su justicia. Ahora, ¿cuándo vamos a amar a Dios con todo el corazón, con todo el alma, en el cielo, cuando estemos glorificados? Muy bien. Yo creo que acá concluimos la sesión de preguntas.